Muy buenas a todos compañeros inversionistas, les traigo un nuevo vídeo el día de hoy, va a estar súper interesante ya que México sacó los resultados del año 2022 y vamos a ver cómo le fue al gobierno mexicano. Específicamente vamos a ver cuánto ingresó, cuánto egresó, cuál fue su utilidad, entre comillas, vamos a llamarle así, si aumentó la deuda, no aumentó la deuda, qué es lo que está pasando con todos estos números del gobierno mexicano y les doy un adelanto, como pudieron ver en el thumbnail, básicamente el gobierno perdió solo en este año 1 billón de pesos. Y les recuerdo que cuando estamos hablando de pesos, 1 billón de pesos es el equivalente a 1 millón de millones. No es como en Estados Unidos, donde 1.000 millones son 1 billón. Aquí estamos hablando de 1 millón de millones de pesos. Fue básicamente lo que perdió en este año, solo en este año, el gobierno mexicano. Además de esto, también vamos a platicar un poco acerca de cómo le ha ido a toda la economía mexicana en el periodo de este presidente, es decir, desde el 2019 hasta el 2022. Vamos a ver cómo ha estado la inflación, cómo ha crecido el PIB, qué es lo que ha estado pasando en general con toda la economía en estos ya 3 años. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido del canal y quieren mantenerse informados de todo lo que está sucediendo en el mundo económico en México y de la parte financiera, pueden suscribirse a este canal, insisto, para ver más contenido de este estilo. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a ver, como les comenté, son los resultados del 2022. Aquí lo vamos a comparar contra el 2021 y todos los datos que les pongo aquí están en millones de pesos. Es decir, si estamos hablando de 5.960.944.6, estamos hablando que son básicamente 5 billones de pesos, ¿no? Porque lo multiplicamos por 6 ceros, que son, por eso las cifras están en millones de pesos. Ahora vamos a comenzar. Bueno, lo primero y el lado positivo, ¿no? El lado positivo hasta cierto punto es que los ingresos en este año aumentaron un 10.6%, lo cual es bastante bueno, hay que reconocerlo también. Pasaron básicamente de 5.960.944.6 millones de pesos a 6.595.000 97.6 millones de pesos, es decir, básicamente en palabras más sencillas, de 5.9 billones a 6.6 billones, redondeando más o menos, ¿no? Entonces, un crecimiento bastante bueno. Sin embargo, si entramos al detalle, a mí lo que me preocupó un poquito o me hizo un poco de alerta, que no es tanto preocupación, pero pues sí es algo que hay que reconocer, es que el 50% de todo el aumento que hubo de estos ingresos provino de fuentes petroleras. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que recordar que 2020 fue un año bastante bueno para cualquier empresa petrolera porque el precio del petróleo estuvo muy alto. Ahorita ya ha bajado y ya se ha estabilizado hasta cierto punto más. Sigue un poquito elevado con respecto a la norma, pero insisto, ya bajó bastante. Llegó a estar creo que a $120 por barril, el barril, y ahorita está a 75, algo así. Entonces había un decremento bastante importante. Entonces, ¿qué significa esto? Porque aquí quiero llegar con esto, que es muy posible que el próximo año, hablando específicamente del 2023, veamos este incremento que tuvimos en ingresos, a lo mejor ya no lo tengamos, ¿no? Entonces, este 10.6% que fue demasiado bueno, puede llegar a ser mucho menor en el siguiente año, tomando en cuenta que, insisto, solo aproximadamente 5.3% provino de mayor tributación, entre otras cosas, ¿no? Y el otro 5.3% provino de algo que son las fuentes petroleras, que muy probablemente no se repita en el próximo año, si no es que inclusive a lo mejor nos sirve para decrementar los ingresos, ¿no? Entonces pudiese llegar a complicarse la cosilla por ahí, nada más es algo que hay que tomar en cuenta. Otro punto, otro highlight es que los egresos lamentablemente aumentaron un 12.4%, ¿no? Ahora te les voy a explicar por qué lamentablemente, pero básicamente pasaron de 6.7 billones, y si estoy redondeando, a 7.6 billones, ¿no? Aumentó esto un 12.4% y el problema aquí es que aumentó más que los ingresos, ¿no? O sea, a pesar de que nuestros ingresos aumentaron, los ingresos aumentaron todavía más. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que el déficit es ingresos menos egresos, porque no es positivo, se llama déficit, pasó de 774.875 millones a 973.874 millones, que este número es el que les decía, ¿no? Básicamente, el gobierno mexicano perdió 1 billón de pesos solo en este año y este número aumentó bastante, si lo pueden observar, ¿no? Entonces, esta es la parte un poco consternante, donde las cosas ya no están tan alegres, ya que, insisto, en nada sirve que tus ingresos aumenten un 10.6% si tus ingresos aumentan inclusive en mayor medida. Ahora, para poner esto o compararlo con un poco, si lo quieren ver, con una empresa,
el déficit pasó de representar un 13% de los ingresos a un 14.8%. ¿Qué significa esto? Si lo quieren ver de alguna manera, sería como el margen de utilidad neta, ¿no? Es decir, en lugar de tener un margen negativo del 13%, pasó a básicamente un 15%, ¿no? Entonces, esto gracias a que, insisto, los ingresos siguieron aumentando en mayor medida que los ingresos. Vamos a ver qué sucede en el próximo año, pero la cosa se puede complicar un poco y les voy a decir por qué. Porque aquí tenemos otro punto bastante importante, que es la deuda total neta, ¿no? Y la deuda total neta aumentó un 7.9%, ¿no? Pasó básicamente de 13 billones a 14 billones, aumentó un billón más, que es básicamente lo que se perdió en el déficit, ¿no? Y eso tiene sentido. Si tú ya seas gobierno, ya seas empresa, si pierdes dinero, pues tiene que salir de algún lado, ¿no? Y normalmente va a salir de mayor deuda. Si eres empresa, pues aumentar tu capital vendiendo más acciones, pero el gobierno no puede hacer esto. Entonces, se va a repercutir en un aumento mayor de la deuda. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que lo que más me preocupa, que les había comentado en otros vídeos, es que les comentaba lo que me preocupa la tasa de los CETES, que sí lo ven como algo muy positivo, una tasa del 11-12%, pero también tiene un lado negativo, ¿no? Y hay que recordar que el dinero se lo estamos prestando al gobierno. Entonces, si nosotros estamos recibiendo el 11-12% de rendimiento, eso significa que el gobierno está asumiendo un costo de un 11-12%, ¿no? Entonces, aquí es donde la cosa se complica, porque si se dan cuenta, a pesar de que la deuda solo aumentó un 8% año con año, el costo financiero, es decir, lo que nos cuesta la deuda, aumentó un 18.7%, ¿no? Entonces, aumentó bastante. ¿Y a qué se debe esto? A que no solo está aumentando la deuda, sino además están subiendo las tasas a las que el gobierno puede acceder a la deuda, ¿no? Entonces, en palabras muy sencillas, sube el monto de la deuda y sube el costo de la deuda, ¿no? Entonces, se vuelve una combinación bastante peligrosa y genera resultados como los que estamos viendo ahorita, ¿no? Que a pesar de que la deuda solo aumenta un 8%, pues vemos que el costo financiero aumenta casi un 20%, y aquí es cuando se vuelve una especie de bolita de nieve o ciclo bastante vicioso, ¿no? Ya que si sigue aumentando tu deuda, sigue aumentando tu costo financiero, por ende tu déficit sigue aumentando, y como tu déficit aumenta, necesitas más deuda, lo que hace que aumente tu costo de deuda, se vuelve un ciclo vicioso bastante, bastante peligroso. Ahora, no significa que el gobierno mexicano vaya a colapsar, ya que tiene opciones. Más adelante vamos a platicar qué opciones puede utilizar, pero la cosa sí definitivamente no pinta bien, y la tendencia va a seguir o debe seguir así en el próximo año. ¿Qué pudiera beneficiar hasta cierto punto al gobierno? Que las tasas de interés empiecen a bajar, ¿no? Pero eso, la realidad es que no lo vamos a ver, porque al mismo tiempo se está imprimiendo dinero. ¿Y qué genera que se imprima más dinero? Genera inflación, ¿no? Entonces el gobierno está entre la espada y la pared, en el sentido de que quiere bajar la inflación, pero para bajar la inflación tiene que subir las tasas de interés, y si sube las tasas de interés te aumenta tu costo como gobierno, y por ende empiezas a perder más dinero y necesitas recurrir a más deuda. Entonces se vuelve un ciclo vicioso, insisto, bastante complicado, ¿no? La situación no está tan de rosas y chocolate como la gente dice. Y es muy importante siempre, y no lo digo por el presidente actual, lo digo por todos los políticos, porque digo, si algo que aprendí en mi vida es que no hay político bueno, pero lo que tienen siempre que entender es que los políticos son especialistas en manipular la información. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor han escuchado en algún discurso del presidente que la deuda externa no ha aumentado en los últimos años, y la palabra que da es externa. Si bien la deuda externa no ha aumentado, la deuda interna sí ha aumentado. ¿Cuál es la diferencia? La interna está en pesos mexicanos, la externa está en dólares. Obviamente es hasta cierto punto más beneficioso que la deuda esté en tu propia moneda, aunque esté en moneda externa, pues te puedes meter en más complicaciones. Entonces es un punto positivo que ha hecho el gobierno de no aumentar la deuda externa. Sin embargo, la deuda interna sigue aumentando, y aquí es donde tenemos el peligro en estos años. Ahora vamos a ver cómo ha estado todos los indicadores desde el 2019, ¿no? Y aquí es donde estos 3 años, básicamente 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, en esos 3 periodos son los que han estado bastante preocupantes, ya que en todo este periodo, es decir, insisto, del 2019 al 2022, el PIB decreció un 0.7%, ¿no? Es algo increíble que básicamente en 3 periodos tu economía no solo no haya crecido, sino haya decrecido. O sea, es algo bastante alarmante, y es la realidad que hemos estado viviendo en México, ¿no? Esto específicamente, si lo comparamos, por ejemplo, contra el GDP o el PIB de Estados Unidos, nos damos cuenta que Estados Unidos en este periodo creció un 5.1%. Insisto, en general vemos que ha sido un crecimiento bastante bajo en Estados Unidos y en el mundo gracias a la pandemia, ¿no? Pero lo preocupante, insisto, no tanto es el crecimiento bajo, sino la comparación, ¿no? De que básicamente la economía del mundo está creciendo o creció en estos periodos a un 5%, mientras que México se ha quedado rezagado, no solo
no creciendo, sino inclusive decreciendo un poco, ¿no? Entonces esto es bastante preocupante, parece ser que la tendencia está cambiando y la verdad es que como siempre le digo en los videos, hemos tenido un montón de suerte porque todo lo que ha estado pasando ha provocado una nueva tendencia que se llama el nearshoring, que básicamente es la tendencia que tienen las empresas específicamente americanas de poner o sí, construir sus plantas más cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, a diferencia de que antes a lo mejor la tenían en China, en Taiwán, ahora la tendencia ha sido, por los problemas geopolíticos que ha habido, poner estas nuevas fábricas de manera más cercana, ya sea en el mismo Estados Unidos o inclusive en México. Y eso es una tendencia que va a ayudar bastante a la economía mexicana a crecer. Le hemos estado viendo todavía el día de ayer, se anunció que Tesla va a poner una nueva planta en México y esto genera empleos, genera más ingresos para el gobierno, en general un positivo y creo que es algo que nos puede ayudar a recuperar o a retomar ese crecimiento económico en los próximos años. Ahora, con respecto a la base monetaria M2, que en palabras muy sencillas y para simplificar, eso significa cuánto dinero se impreso, si lo quieren ver, aumentó un 40.6%. ¿Qué significa esto? Insisto, vamos a simplificar, como siempre les digo. Si, por ejemplo, en el 2019 hubieran habido solo 10 pesos en circulación, al día de hoy tendríamos 14.6%, perdón, 14.6 pesos en circulación, ¿no? Porque aumentaron un 40%, básicamente es esa cantidad de dinero en circulación y esto es lo que ha generado la inflación. Les recuerdo, es completamente lógico, sentido común, no se vayan, no se compliquen demasiado. Si tú tienes 10 pesos y en todo México solo hay 100 pesos, tu poder adquisitivo va a ser mucho mayor que si tú tienes 10 pesos y existen 10 trillones de pesos en circulación en todo México. Entonces esta diferencia, este 40% que se ha aumentado la base monetaria, pues obviamente ha repercutido a tener una inflación bastante alta. En Estados Unidos, a diferencia de esto, la impresión de dinero también ha sido bastante elevada, de hecho está un 38.4%, un poquito menor que la de México, pero a la vez un poco más sostenible. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la base monetaria normalmente tú la puedes aumentar conforme crece tu economía. Entonces, si tu economía crece un 5%, tú puedes aumentar tu base monetaria un 5% sin crear inflación, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tenemos, si hacemos la resta, pues Estados Unidos, la base real, entre comillas, si lo quieren ver, de base monetaria que aumentó en Estados Unidos fue de un 33% contra el 41% de México. Entonces, esta diferencia, obviamente, genera presiones y nos demuestra por qué México ha tenido todavía más inflación que Estados Unidos, ¿no? De hecho, si vemos el dato de abajo que es la inflación en México en estos 3 periodos ha aumentado un 19.4%. ¿Qué significa esto? Que si tú comprabas algo en 2019 y lo quieres comprar lo mismo este año 2022, te va a costar en promedio un 20% más caro, que obviamente ese es un golpe muy fuerte para el bolsillo de las familias de México. Sin embargo, nos damos cuenta que en Estados Unidos también ha habido una inflación bastante fuerte, de un 15.6%, no tan fuerte como la mexicana, por lo que ya habíamos platicado de la impresión de dinero, pero también bastante elevada, sobre todo para los estándares americanos. Y esto se ha debido, perdón, insisto, todo esto se ha debido principalmente al problema de la pandemia. Hay que recordar que cuando inicia la pandemia, tanto Estados Unidos como México empiezan a imprimir una cantidad de dinero para fomentar la economía y para que no tengamos pues, algún tipo de depresión económica o algo así, ¿no? Entonces, todo este dinero que se ha impreso en estos años, pues obviamente ha repercutido en la inflación y es lo que estamos viendo, ¿no? Y de hecho, al día de hoy, en este año que todavía nos falta, 2023, posiblemente sea un año todavía de inflación alta, tanto en Estados Unidos como en México, probablemente en México todavía en mayor medida. Pero este problema no se ha solucionado al 100% y no se va a solucionar hasta que los gobiernos dejen de imprimir tanto dinero para compensar todo lo que se imprimió, insisto, en esta época de la pandemia. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de toda esta información que hemos estado teniendo? Porque me preguntan, oye, ¿qué significa esto? ¿Va a colapsar el país? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, realmente México tiene 4 opciones. La primera opción que tiene es aplazar el problema. Y esta opción es bastante común en el gobierno mexicano. No significa que lo vayan a hacer así, pero al menos en gobiernos anteriores es muy bastante común que le dejen el problema a la siguiente administración, sea quien sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que aplacen el problema? Es que se puede salir de control la situación, se puede volver una bolita de nieve como habíamos platicado, mayor deuda genera más intereses, que a la vez generan mayor déficit, que a la vez genera mayor deuda, más intereses, mayor déficit, y así sucesivamente de manera indefinida, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este problema que es básicamente taparse los ojos. Ojalá que no sea la opción que escoja el gobierno mexicano, porque si no podríamos hablar de que en unos años, pues
la situación se complique y veamos a lo mejor inclusive una depreciación bastante significativa del peso, si no es que una inflación bastante elevada. Ahora, ¿cuál es la opción 2? Que la opción 2 también puede ser, es aumentar los ingresos, ¿no? Pues si quieres reducir tu déficit, ¿qué haces? Pues aumentas tus ingresos. ¿Cómo puede ser esto? Lo más factible o la mejor herramienta que tiene el gobierno simplemente es aumentando los impuestos. Insisto, espero que esta opción tampoco la elijan, porque pues no es lo ideal. En general, en México tenemos impuestos mucho más elevados que en otros países, como Estados Unidos, como Europa, entonces, como algunas partes de Europa, no todas partes de Europa. Entonces, no creo que sea la mejor opción, definitivamente. Y además, esta opción también es un poco bastante complicada de hacer porque se vuelve lo mismo caso que la opción 3, no se vuelve políticamente complicado, porque si tú eres el que aumenta los impuestos, quedas mal visto ante la población, porque en general a nadie le puede gustar un aumento de impuestos porque encarece y genera, a la vez puede generar más inflación dependiendo de cuál sea el aumento de los impuestos, de cómo venga el aumento de los impuestos. La opción 3 que ya platicamos un poquito es, bueno, ok, no voy a aumentar los ingresos, pero voy a reducir mis egresos, ¿no? Voy a reducir mis gastos, voy a ser más responsable, más eficiente, etcétera. Otro tema que es bastante políticamente complicado, ¿no? Todavía Estados Unidos tiene una situación similar y básicamente reducir egresos es una situación súper complicada políticamente porque mucha gente ya depende de eso, ¿no? Hay mucho asistencialismo tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Entonces tampoco lo veo como una opción así que digamos bastante viable, pero en mi opinión es la mejor opción, ¿no? Reduce tus egresos o mínimo mantén tus egresos mientras tus ingresos van a seguir aumentando si la economía sigue aumentando, y eso te va a generar ir reduciendo el déficit poco a poco, ¿no? No se trata de tener un déficit cero o un superávit, no necesariamente, pero con que tengas el déficit bastante controlado, pues no va a haber problema. Y la opción 4, que también es una opción que veo complicada, es hacer default, que simplemente digan, pues bueno, no voy a pagar lo que debo de manera interna. Esto también, insisto, sería bastante complicado, ya que al ser la deuda interna, pues a los que les estaría perjudicando, pues sería a todos los mexicanos que tienen dinero en CETES, en bonos, etcétera, y esto generaría obviamente una depreciación bastante importante del peso. No significa que sea imposible que pase, pero a lo mejor todavía no hemos llegado a esa etapa donde ya es una opción hacer default, ¿no? Todavía estamos, como que a lo que quiero llegar es que en mi mente el problema está iniciando, ¿no? Entonces, digo, no iniciando, pero todavía está en las etapas, en las primeras etapas. Entonces, el problema se puede solucionar, insisto, todavía con otros métodos menos agresivos. No tenemos que llegar a la opción de hacer un default. Sin embargo, pues al día de hoy no sabemos lo que vaya a pasar. A lo mejor la cosa se complica más y este año hay recesión, se caen los ingresos del gobierno, los ingresos siguen aumentando y pudiese provocarse un default. No lo sabemos, ¿no? La verdad es que hay mucha incertidumbre este año, este 2023, porque se espera que haya una recesión económica en Estados Unidos y pues obviamente de manera global. Si llegamos a tener una recesión económica bastante fuerte, aquí es donde el default se podría ser una opción, ¿no? Porque pues, insisto, en una recesión, ¿qué es lo que va a pasar? Los ingresos del gobierno van a decrecer de manera significativa porque pues ya no va a tener todos los impuestos que va a poder cobrar, y obviamente si los ingresos se mantienen iguales, que sería lo más lógico, o no reducen al ritmo de los ingresos, pues esto podría generar que el déficit sea todavía mucho mayor, se necesite más deuda, etcétera, lo que ya platicamos, y se vuelve un problema del cual la mejor opción simplemente sea hacer default. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta este contenido, les pido que me apoyen con un like y nos vemos en el próximo.